Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian Felipe Mendoza y el día de hoy vamos a hablarles un poco acerca de la política exterior de Colombia en el periodo que comprende desde 1986 a 2002. Los dejo a continuación con mi compañera Selena Cortés, que les va a contar un poco más acerca de la apertura hacia adentro del presidente Virgilio Barco. Muy buenas noches, claro que sí, Cristian. Para iniciar debemos hablar de la dirección que tenía el expresidente Barco en relación a la política exterior. Se debe tener en cuenta que estas no son solo doctrinas y relaciones bilaterales y multilaterales, sino también se debe a la expresión de los mandatarios que la conducen. En este sentido, corresponde también a sus ideologías, como la ideología de Franklin Roosevelt, político y abogado estadounidense, quien en la década de los años 30 tuvo un enfoque diferente frente a los problemas internacionales, que despertó una simpatía e interés tanto en las democracias anglosajonas como en América Latina. En Colombia, este asume un mayor relieve ya que la constitución vigente no había cambiado el sistema personal de la dirección política. Por lo que debemos tener en cuenta que en ese entonces el manejo de los asuntos internacionales solo era una incumbencia del presidente de la República y del encargado de la cartera de las relaciones exteriores, volviéndose así un sistema monocrático y no democrático en esta rama del Estado. Es importante hablar de esto y del cambio de estrategias, pues en 1986 el presidente Betancourt actuaba como un gobernante dispuesto al diálogo a través de los medios de comunicación y así estaba informando al país de los pensamientos y las decisiones presidenciales. Para cuando Virgilio Barco llegó al poder lo hizo con un temperamento más frío, manteniéndose alejado en lo posible de los medios de comunicación y dando así un bajo perfil a la política exterior del país. Teniendo en cuenta lo anterior, quisiera saber qué más nos puedes comentar acerca de este cambio de orientación durante la transición entre los expresidentes Betancourt y Barco. Claro que sí, Selena, así como pues tú nos comentas, fue una época que se vio marcada por el cambio, estuvo llena de cambios en materia de política exterior. Los medios de comunicación pues estaban atónitos debido a la falta de promulgación por parte de la administración. La alteración fue muy clara y se dio más que todo porque Betancourt pues tenía una visión exterior muy clara que iba hacia el Caribe y hacia América Central, a diferencia de Barco, que durante su poder se mantuvo muy alejado de las relaciones en los grupos comerciales, como en ese entonces lo eran de gran importancia el grupo de contadora y el de apoyo integrado. Se centró mucho más en lo que fue estrechar las relaciones con con el Banco Mundial de Washington y con el Fondo Monetario Internacional para así poder financiar la deuda externa que pues tenía el país en ese momento. Barco elimina el objetivo que tenía la política exterior en ese entonces, que consistía en darle prioridad a la paz de Centroamérica, y se mantiene muy distante de los presidentes de los países miembros de los grupos que te mencionaba yo pues anteriormente. Este no atendía reuniones repentinas, no hacía un mayor alarde de la participación de Colombia, que de por sí era mínima, y no se daban declaraciones con respecto al movimiento de los no alineados, que para ese entonces era muy importante porque, pues como lo recuerdas, pues fue una agrupación de estados que se conformó durante la Guerra Fría, que fue un conflicto geopolítico ideológico que se dio en la segunda mitad del siglo XX y que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. La finalidad de este movimiento, que se creó en base pues a este conflicto, era conservar una posición neutral y que no se aliaran de ninguna forma ninguna de las superpotencias que pues ya había nombrado. Ahora quiero que pasemos con mi compañero Santiago, que nos va a hablar un poco más acerca de cómo era esta relación con los Estados Unidos por parte de Colombia durante este periodo. Santiago, muy buenas noches. Ahora con ustedes, Santiago Sierra desde Estudio, les voy a hablar acerca del retorno a la política de la famosa doctrina Suárez de la estrella polar o Respis Polo y el comportamiento que tuvo Colombia durante estos años. Todo empezó con el presidente Virgilio Barco, que ha colocado la política internacional en sus 2 primeros años en el gobierno en el marco de la doctrina Suárez de Respis Polo o la estrella polar. Mientras tanto, Colombia en estos años, más alineada que antes con la superpotencia norteamericana y con el objetivo de apartarse de toda identidad en el campo interno como en el externo, desde la administración de Betancourt. El presidente Barco efectuó en Bogotá, apenas instalado en la Casa de Nariño, una visita oficial a Washington para presidir a la Asamblea Nacional del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de dar respuesta a la petición latinoamericana del pago de la deuda externa. Y esto
también con el objetivo de fortalecer las relaciones con los organismos internacionales y los Estados Unidos de Norteamérica. También con el fin de obtener créditos destinados a un programa interno que se lleva a cabo de rehabilitación de la lucha contra la pobreza absoluta. Ahora, el término Respis Pollum Economicus tiene una dirección precisa y está condicionado al cumplimiento de las obligaciones impuestas por los organismos financieros internacionales por ser un buen deudor y un fiel pagador de una deuda externa colombiana que ya llega aproximadamente a los 16.000 millones de dólares y con las inevitables repercusiones para la restricción del gasto social. A raíz de la crisis de la deuda de 1982, no solamente la banca se volvió más estricta en la exigencia del cumplimiento de las cláusulas pactadas, sino que también, además, condiciona la manera explícita de su política económica. Y en 1985, con ocasión del crédito Jumbo por más de 1.000 millones, se formalizó un programa de ajuste supervisado, esto sí por el Fondo Monetario Internacional, cuyo cumplimiento era requisito indispensable para obtener aquellos recursos. Estas cláusulas tienen por objeto garantizar el estricto cumplimiento del pago de la deuda que se genera por el préstamo, así como toda deuda externa del país y del garante del préstamo. Los litigios por inejecución de este contrato serán competencia exclusivas de los tribunales de Londres y de Nueva York, porque como en su momento lo informó la Contraloría General de la República, las relaciones entre el deudor y los bancos prestamistas es totalmente desigual. Mientras los bancos actúan de manera solidaria, exigiéndole al que contrata el crédito estar al día en todos sus compromisos con la comunidad financiera internacional, este deudor actúa de una manera totalmente aislada. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es la posición del Estado colombiano frente a los Estados Unidos durante este periodo? Como ya lo hemos venido mencionando, durante este periodo, bajo la presidencia de Virgilio Barco, Colombia siempre buscó mantener su relación con los Estados Unidos y con los organismos internacionales, pues buscaba oportunidades de créditos para sus programas de lucha contra la pobreza y mantener a esa potencia mundial como un aliado, ya que brindaba más confiabilidad para acceder a estos créditos internacionales. Buenas noches. El día de hoy, en este especial del expresidente Barco, ampliaremos un poco la información de la apertura hacia los emporios comerciales del Oriente. Empecemos. Ahora bien, para ampliar un poco la información, el expresidente Virgilio Barco quiso a finales de 1987 efectuar una visita oficial a Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán. Esto para iniciar una nueva política internacional colombiana de aproximación con el lejano Oriente. En ese momento, hablaba mucho de las joint ventures. Esto es para la fabricación de automóviles japoneses en los Estados Unidos. Esto lo asociaron con General Motors, quien le permitió a Japón ser un factor dominante en una industria que parecía monopolizada por la tecnología norteamericana y no asiática. La banca japonesa tiene reservas superiores a la de los establecimientos de Nueva York, Londres, París y Frankfurt. Corea y Singapur siguen por el mismo camino, mientras que Hong Kong tiene la amenaza de la reversión de China popular al terminar el siglo XX. La antigua colonia de Su Majestad Británica desaparecerá y su reincorporación a un país comunista deja en suspenso su porvenir como paraíso financiero. El viaje del mandatario Barco no se pudo hacer como era su deseo: Japón, China y Filipinas, por problemas de salud. Se habló de un proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas en nuestra costa del Pacífico que serviría de escala a la navegación del Oriente hacia Occidente, pero tampoco hay nada concreto en una visión futurista. Bueno, ahora hablando un poco del impacto de la deuda externa para América Latina, vamos primero a recalcar que en la primera parte de la presidencia, que fue en Colombia de 1986 a 1990, se ha colocado una posición insular respecto a la deuda externa. Para entender sus propios compromisos locales se desdeñan dos aspectos fundamentales. El primero
es el incremento que se ha hecho del gasto social indispensable en todo el país, en desarrollo y más apremiante aún para una sociedad convulsionada por la violencia que generan los profundos desequilibrios internos entre clases altas y bajas. El segundo aspecto es el porvenir de la democracia en América Latina. La deuda externa de la región, que supera ya los 400.000 millones de dólares, está concentrada primordialmente en 3 grandes países, que son Argentina, Brasil y México. Estos ya con una carga de 250.000 millones de dólares, lo que se traduce en desequilibrios cambiarios, procesos inflacionarios y disminución de los salarios reales. Con un alto costo de la vida para las clases de menores recursos, el fenómeno recesivo e inflacionario golpea duramente a estos países y con mayor razón a los de a la parte estructural político-social más débiles. Con fuente de divisas extranjeras es la exportación de un solo producto sujeto a los altibajos de las leyes del mercado, como lo son el estaño, el azúcar, el banano, el tabaco y el café. Para el conjunto de América Latina, el monto de la deuda externa viene aumentando a límites que la sitúan como impagable, como los recursos normales del comercio exterior. Buenas noches. Continuando con este especial sobre las relaciones exteriores durante el gobierno del expresidente Virgilio Barco, hablaremos cómo las relaciones con Venezuela entraron en crisis. Curiosamente, tratándose del hombre llamado el hombre de fronteras, como era conocido el expresidente Virgilio Barco, todo indicaba a que existiría un ambiente propicio para el éxito del gobierno liberal en 1986. Sin que la opinión colombiana estuviera informada de los propósitos del gobierno de Barco, apareció en mayo de 1987 una situación de aguda tensión entre Caracas y Bogotá. La razón de esta situación, una nota enviada por parte de Colombia a Venezuela. El contenido de esta nota nunca fue divulgado, pero se conoció que proponía el restablecimiento de la Comisión de Conciliación prevista en el Tratado Bilateral de las dos naciones, suscrito en 1939. Sobre la no agresión, la conciliación, arbitraje y recurso judicial. Esta controversia pública generó un torrente de artículos acusatorios y difamatorios contra nuestro país, y situó ya la vieja disputa sobre las áreas marítimas y submarinas. En agosto de 1987, la ARC Independiente, mientras patrullaba, fue hostigada por aviones de combate y fragatas de la Armada venezolana, y recibe finalmente la orden de retirarse y regresar a Cartagena. Esta situación fue anunciada por el expresidente Barco en televisión. El incidente nunca fue lo suficientemente explicado por el expresidente ni por el exministro de Relaciones Exteriores, que en su momento era Julio Londoño, por lo que nunca fue fijada una posición por parte de Colombia con posterioridad al retiro de la nave de guerra, lo que implicaría el abandono del derecho por parte de Colombia al patrullaje en aguas territoriales o internacionales del Golfo de Venezuela. Queda esta gran incógnita sobre la posición oficial del expresidente Virgilio Barco ante esta problemática de limitación de las áreas marítimas y submarinas, sumada a las circunstancias de no haber podido obtener una comisión de conciliación como lo mencionamos anteriormente, y reafirmando la aparente debilidad por parte del gobierno colombiano y la... Bueno, ahora hablaremos de la plenitud de la economía que llegó en el periodo de los 90 durante el gobierno de Virgilio Barco. Estamos hablando de 1886 a 1990. Para este tiempo se iniciaron todos los preparativos para que se pudiera tener un plan de gobierno exitoso durante los 4 años, teniendo en cuenta que se llegó a pensar en la caída del esquema socialista de la Unión Soviética y del triunfo capitalismo mundial, por lo que resurgen los supuestos de Adam Smith, donde argumentaba que la equidad y la justicia social serían a largo plazo el resultado de la dinamización del proceso de acumulación. Después llegó el periodo del presidente Gaviria, de 1990 a 1994, donde las políticas del plan de desarrollo se centran en la revolución pacífica. Se debe tener en cuenta que este gobierno fue muy arriesgado, ya que su comienzo
estaba en marcha toda una revolución económica y social. Por lo que también los gobernantes siempre se habían limitado, se han limitado por cumplir las órdenes de los grandes grupos económicos, como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A raíz de esto no se tuvo en cuenta la situación del resto del país, donde aproximadamente 17 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, según el censo del año 1993. Por otro lado, presentan el neoliberalismo como un modelo alternativo, donde la equidad y la justicia social interactúan en función del trabajador, pero que es para que éste sea más productivo. A lo comentado anteriormente, se le suma la violación a la soberanía del país en materia política y económica, debido al condicionamiento y las políticas de las potencias globales. Durante el periodo presidencial de César Gaviria, que comprendió de 1990 a 1994, se abrieron en Colombia las puertas a toda clase de reformas políticas, sociales y fundamentalmente económicas, pues se suscribió la nueva Carta Política después de la Asamblea Constituyente, que finalizó con la creación de la nueva Constitución en el año 91. Esta da una guía para el funcionamiento del Estado que llevaba hacia la consolidación de la economía para así mejorar la competitividad y la productividad del país. En estas reformas que se dieron de apertura económica, pues que obviamente iniciaron en el periodo de César Gaviria, se pueden destacar varias como lo es la reforma arancelaria, que permitió el ingreso sin control de productos extranjeros y que lo único que hizo fue inundar el mercado colombiano y que compitieran fuertemente con los productos nacionales, y esto llevó a diversas crisis como lo es conocida la crisis textil. Frente a la reforma portuaria, su única función fue lograr la privatización de los puertos y no los hizo más efectivos, y lo único que causó fue demoras en las operaciones de los mismos. Frente a la reforma cambiaria, pues esta trajo medidas monetarias que tenían un buen propósito, pues era detener el aumento en el precio del dólar, pero tampoco funcionó y lo que hizo fue traer grandes pérdidas, en especial en el sector agropecuario. Frente a la reforma tributaria, pues se suponía que era un recaudo para una inversión social que la verdad jamás se dio y que solo consiguió un aumento exagerado en el valor del impuesto a las ventas o IVA. Frente a la reforma que se le hizo al comercio exterior, es muy importante, pues se crea el Ministerio de Comercio Exterior con el supuesto de la internacionalización, pero este proceso no es posible pues debido a la mala eficiencia y a la mala competitividad que tenía el país en ese entonces. Frente a la reforma laboral, pues se perdieron muy importantes logros que habían obtenido los sindicatos en el país, y esto lo que causó fue una inestabilidad. Con la flexibilidad laboral, pues el gobierno se desentendió completamente de su responsabilidad frente a las prestaciones sociales y crea la Ley Quinta de 1990, que la verdad supone demasiados cambios para la población trabajadora del país. También con la aprobación de la nueva Constitución en el 91, pues también se abren puertas a ciertas normas que permiten en mayor forma la participación del pueblo dentro de la política del país, como fue la creación de las juntas de acción local y la votación por gobernadores y alcaldes, y con esta el país se divide en dos caminos: el primero, que es el camino a la internacionalización y a la apertura económica, y el segundo, que lleva pues a la democratización de la sociedad. Debido a esto, pues el gobierno se enfatizó mucho en eso y se vio un mal manejo en el orden público y conllevó a la reactivación nuevamente de los grupos paramilitares en las regiones más vulnerables del país. Ahora, hablando acerca del balance aperturista, los balances de la situación económica durante el periodo presidencial de Gaviria no fueron nada positivos. La depresión del sector agrícola en 1993 llevó a que la economía en este sector prácticamente entrara en un periodo de recesión. Esto se dio debido al desmonte de los altos niveles de protección del sector, y esto sumado a los altos precios internacionales que se estaban viviendo en el momento. El balance para la industria en ese mismo periodo fue menos alentador que el de la agricultura, pues si se tiene en cuenta que las manufacturas en cuero, papel y algodón, que son uno de los fuertes de la economía nacional, sufrieron un gran deterioro, mostrando grandes bajas en sus indicadores comerciales, agregándole también esto que las exportaciones en esas ramas de la economía se desaceleraron y se disminuyó la demanda interna en el país. Evidentemente, ha tenido que ver la recesión económica a nivel internacional y la revaluación del peso colombiano, que ha traído grandes pérdidas a las exportaciones nacionales. Tal vez donde más se avanzó en el campo de las privatizaciones fue en el de la seguridad social. En abril de 1993 entró en vigor el nuevo régimen de seguridad social, o la conocida Ley 100, mediante la cual se reestructuró el sistema de seguridad social. Ahora hablaremos sobre el gobierno de Samper y el salto social. Estimado televidente,
Si en este momento yo le preguntara sobre el salto social, ¿sabría usted responder qué es? Si su respuesta es no, acompáñame. El plan de desarrollo denominado El Salto Social, presentado al país por el presidente Ernesto Samper Pizano, pretendió consolidar las propuestas hechas por su antecesor César Gaviria Trujillo. Se suponía que la de Gaviria sería la etapa de readecuación de la estructura económica a las nuevas condiciones de desarrollo impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entraría Colombia, según ese plan, en un proceso de modernización de la economía para poder internacionalizarla. Además, las otras reformas serían políticas que de hecho se hicieron. La segunda etapa de este plan de desarrollo estaría entonces en manos del sucesor de Gaviria. Esta etapa se denomina estabilización. El ideal fundamental de este segundo periodo era estabilizar la economía para poder, en la tercera, comenzar a crecer. Desgraciadamente, lo planteado no se pudo llevar a la realidad porque a estas alturas todavía estamos en el doloroso proceso de la modernización para la competitividad. En esencia, fue un plan para disminuir la pobreza, es decir, hacer a los pobres menos pobres con el fin de que ellos estén más conformes. Si miramos la pirámide social de nuestra sociedad, podremos darnos cuenta que solo el 1% del total de la población concentra en sus manos toda la riqueza económica del país. Colombia ha crecido en forma exagerada en la economía informal, pues ante las dificultades económicas del grueso de la población, esta se ve abocada a recurrir a negocios poco rentables para poder sobrevivir. El salto social como modelo alternativo de desarrollo que se presentó se basó en 4 conceptos fundamentales: equidad y solidaridad, acumulación de capital social por medio de inversión en competitividad, movilización del conjunto de la sociedad. Estos fueron los 4 objetivos de desarrollo que se presentó. La inversión en el capital social no era otra cosa que tratar de mantener la población económicamente activa, satisfecha, a través de programas que le permitieran superar un poco los niveles de ignorancia y tener algunos sitios de recreación. La reducción de la inflación se lograría según el plan del gobierno mediante el Pacto Social de precios y salarios. Esto se pretendía lograr teniendo como base para los reajustes salariales la inflación anterior. El maestro Otto Morales, en su artículo El neoliberalismo, la nueva derecha, apertura, privatización del Estado, capitalismo salvaje, publicó en la revista de Desarrollo Indoamericano en 1977, donde plantea lo siguiente, cito: el afán de lucro lícito e ilícito se ha apoderado de nuestros países. Por ello andamos de sorpresa en sorpresa, descubriendo cómo se toman nuestros servicios públicos, regalados, con mínima inversión, o cómo se apoderan de las industrias nacionales del lento y difícil ahorro nacional, acumulando en varios años las transnacionales, sin límites en su apremio de codicia. Todos tan contentos y nuestros gobiernos tan complacientes, lo que nos conduce a un tema aún más profundo como en la desaparición de la equidad social y la democracia limpia, frente a una limitadora y manipulada, que es lo que la privatización y apertura tiene múltiples y dañinas irradiaciones. Bueno, ahora hablando un poco del balance global, es claro que los resultados de la apertura no son los que se esperaban. Este proceso de globalización, que ha sido más hacia adentro que hacia afuera, ha traído una mayor inestabilidad que una estabilidad para la economía colombiana. Los cálculos hechos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron evolucionando hasta dar con los procesos propuestos para los países de América Latina. Primero se habló de la implementación de políticas de ajuste, las cuales se integraban como estrategias para la liberación de los aranceles y unas medidas fiscales que obligan a la restricción del gasto público. Posteriormente, esas medidas se fueron consolidando en políticas concretas llamadas reformas de estructura. Luego de consolidar más aún esta iniciativa, entra a llamarse de lleno políticas aperturistas. En esta etapa inicial se habló de la necesidad de democratizar el capital, dándole oportunidad a la población en general de participar en los procesos económicos que ocurrían en el país. Sin embargo, la interpretación de estos postulados se distorsionó por obvias razones de empobrecimiento económico de la población colombiana y se dieron las condiciones necesarias para el gran capital entrará a una usufructuación de la economía colombiana. Buenas noches, continuando con este especial sobre política exterior en Colombia en el periodo 1986 al 2002, hablaremos sobre las políticas pastranistas y la apertura económica. Durante el periodo electoral en 1998, los candidatos Serpa y Pastrana se abanderaron de la paz en Colombia como única vía para llegar a la presidencia.
100 días después de la posesión de Andrés Pastrana, se instaló la mesa de negociación, proceso que se llevó con gran lentitud gracias a que no existían propuestas concretas para abordar esta problemática histórica. Y es que lamentablemente es difícil hablar de la paz en un país donde se violan constantemente los derechos humanos y donde las injusticias sociales son consecuencia de las mismas políticas gubernamentales. La propuesta del gobierno de Pastrana en lo económico y social no tuvo gran eco dentro de la población colombiana, pues con el proceso de terminar de privatizar la educación, la salud y de disminuir la responsabilidad del Estado en temas que son prioritarios, se llegó a una desprotección total del sector estatal, cayendo en manos privadas o de inversionistas extranjeros. Los acontecimientos de esta época demostraron que el gobierno de Pastrana fue uno de los más neoliberales que tuvo Colombia desde que se inició en firme la aplicación de ajustes y modernización destinados a preparar al país para los cambios radicales que traía el tercer milenio y la globalización de los productos nacionales. El principal daño hecho a la economía colombiana a raíz de la reforma del libre mercado está representada en la equidad. La apertura económica inició un proceso de sustitución de materias primas y de mano de obra que se vio reflejado en un déficit de la cuenta corriente. En consecuencia, se generaron altos niveles de desempleo y la disminución del salario real. Finalmente, lo que caracterizó la agenda internacional colombiana en este periodo fue el relacionamiento de la política exterior, principalmente en temas como los derechos humanos, el conflicto, las posibles soluciones, el régimen de inversión como prioridad para la integración y concertación con América Latina, con el objetivo de avanzar en temas comerciales. Muchas gracias a todos por la atención prestada el día de hoy. Me despido desde aquí, la Biblioteca Pública de Virgilio Barco. Buenas noches para todos.